Buenas noches. Hoy les vengo a hablar sobre el tema que es la de políticas públicas, políticas educativas respecto a la práctica docente. Haré un análisis crítico sobre los dos videos proporcionados en esta segunda sesión por nuestra docente, en donde Denise Merker hace un hincapié sobre estos temas. Considero que muchos de los puntos que ella nos da son muy concretos, muy coherentes respecto a la sociedad en la que actualmente nos estamos desenvolviendo en el ámbito educativo, ¿no? Pues no veo nada de novedad, sinceramente. Pues aquellas personas que nos dedicamos a leer, a ver noticias, a estar un poco más enterada de lo que pasa en nuestro alrededor, podemos darnos cuenta que pues actualmente pues seguimos viviendo en lo mismo, ¿no? Ella nos hacía mención sobre la dirigencia en ese periodo de Elbester Gordillo. Pues vemos que desde la caída de la dirigencia de Elbester Gordillo, pues hasta la actualidad no hemos tenido un gran avance, una gran diferencia en ese sentido, ya que pues aún en la actualidad vemos la manipulación que hay respecto a la entrega de plazas que son otorgadas a personas inadecuadas, incompetentes en ese tema. Lo digo así porque actualmente si tuviéramos maestros competentes, maestros bien formados, bien preparados, ocupando el lugar correcto, no tendríamos una educación estancada como la que tenemos en la actualidad, ya que ahora podemos ver que tenemos un maestro que se encarga de castigar, de etiquetar, en vez de ser un maestro que ayude a aquel alumno a ser creativo, innovador, tener crítica propia referente a diversos temas, ¿no? Pues creo que eso ha sido parte fundamental en la que como nosotros como docentes hemos estancado esa parte. Seguimos viendo cómo se sigue trayendo el mismo método de memorizar a los niños, enseñarles, como bien decía Denise, enseñarles cómo vivieron nuestros héroes que nos dieron patria y libertad, y enseñar todo eso, pero más que nada nos debemos de enfocar a enseñar a nuestros alumnos en el México actual donde vivimos, porque no podemos decir que el gobierno o la sociedad anterior donde ellos se desenvolvían en aquellos tiempos no puede ser la misma en la que nosotros estamos viviendo y nos estamos desarrollando. Creo que en esa parte tenemos que innovar en ese sentido, porque ya no son los mismos tiempos, ¿no? Entonces, siento que los libros de texto, todo lo que a veces como docentes la educación pública nos indica enseñar, siento que a veces en ocasiones es como un retroceso que vamos viendo, porque como sociedad vamos evolucionando, pues también en el ámbito educativo debemos de evolucionar, de innovar, de revolucionar esos tipos de ideas que habían anteriormente, ¿no? Vemos igual que el manejo tenemos muchos docentes que están dando clases o teniendo plazas, los cuales no son pues docentes preparados, docentes capacitados, ¿no? Ahora con la nueva reforma educativa, por así decirlo, que más que nada soy abogada y analizando un poco ese tema, más que nada en ser una reforma educativa, la considero más que nada una reforma laboral,
Lo único bueno que podría comentar en ese tema es de que pues lo único educativo que podría tener es que efectivamente las plazas ahora sí van a ser obtenidas por aquellos maestros que en realidad sean competentes, que en realidad tengan esa vocación, esa preparación para estar frente a un aula y así ir revolucionando la educación de nuestro país, ¿no? Esa es la única parte que yo pudiera considerar importante y rescatable de esa mal llamada reforma educativa, ¿no? Siento que como maestros tenemos que no estudiar y solo quedarnos ahí, ¿no? Sino que seguir, estar en una clase, ir más allá, ver, analizar qué tipo de alumnos, qué tipo de educación queremos para nuestro país, para poder siempre ir más allá y sacar a nuestro México en ese ámbito educativo en el que está. Considero que el tema de la educación nuestros políticos lo han utilizado más bien con fines políticos partidarios que en sí como un problema social que en la actualidad nos acongoja y que realmente es necesario atender. Un México que a lo mejor grita a voces una revolución, una nueva evolución al ámbito educativo, ¿no? Considero que actualmente los partidos políticos y algunos políticos utilizan este tema para casos de campaña, para sobresaltar su imagen, pero en sí no veo en sí algún político, algún gobierno que realmente esté interesado en sacar adelante a nuestro sistema educativo. Considero que a veces como políticos les conviene más tener a un país sumiso, a un país retrógrada, que tener a un país que esté avanzado, que esté estudiado, ya que pues nuestro país es un país considerado sumamente rico en muchos ámbitos, pero pues ese despertar de la sociedad pues a muchos políticos también no les conviene y pareciera que se esforzasen por tener a un país retrocedido en el ámbito educativo. Pero considero que si somos conscientes como maestros, estamos conscientes de que nosotros está en nuestras manos, primeramente para cambiar nuestro sistema educativo. Tenemos que empezar, una, por los políticos, dos, por nosotros como docentes y tres, como padres de familia, ¿no? En exigir siempre, exigirnos a nosotros mismos, ir siempre más allá para, como bien decía Denise, no tener niños que nada más memoricen, tener niños parados todo el tiempo, parados frente a la pared, castigados. Hace poco vi en los noticieros que hablaban sobre los temas de los niños con talento. Ahora en la actualidad la ciencia se encarga de etiquetarlos como niños problemas, que niños con TDAH, con autismo, son mal diagnosticados. ¿Pero por qué son mal diagnosticados? Porque en sí no hay un conocimiento en sí sobre aquellos niños que pudieran presentar que pudieran presentar ¿cómo les diría? Un avance, que fueran niños genios, y son mal etiquetados. No tenemos una sociedad con esa cultura de si un niño se comporta mal, si un niño hace mal eso, no, ya tiene un problema, ya tiene TDAH, ya es un niño con déficit de atención. No, ¿por qué no ir más allá? A veces nosotros mismos como docentes catalogamos ese tipo de niños, y en vez de ayudarlos a explotar su potencial, el conocimiento, hacemos que vayan en retroceso. Entonces siento que como docentes también esa ha sido una parte fundamental que se nos ha ido de la mano, la labor que tenemos en pararnos frente a un salón, ¿no? Parte importante también de que nuestro país esté bajos en el nivel educativo es sobre también la deserción escolar que existe actualmente, ¿no? Como docentes, como padres de familia actualmente, y por el tipo de economía que vivimos, nos enfocamos más en
mejor si menos alumnos tenemos, o como padres mejor si me ayuda a trabajar, a que mi hijo vaya a la escuela, se prepare. No, recordemos que, como bien dice el dicho, nuestros niños son el futuro de mañana, y si no nos encargamos en crear políticas educativas que nos ayuden a crecer en el ámbito educativo, pues no vamos, siento que siempre vamos a seguir en ese retroceso, ¿no? Entonces considero que sí es parte fundamental, ya que uno de los fines de la política educativa es asegurar una educación de calidad, ¿no? La cual hasta la actualidad no considero que así sea. No considero que nuestro país tenga una educación de calidad, ¿no? Igual garantizar una igualdad de oportunidades, eso tampoco lo vemos, ¿no? Lo vemos desde los docentes, donde las plazas son o han sido entregadas porque se heredan, o por algunos otros casos, pero no porque en sí el docente esté preparado para estar frente a un aula, para estar frente a un grupo, para innovar, para educar como debería de ser, ¿no? Y pues si nuestra política pública, si nuestro Estado se encargara de realizar leyes o acciones que lleven a nuestra nación a un fin objetivo en base a la educación, siento que sería que nuestro país a lo mejor y sería otro, ¿no? Si países como nos menciona Denise, Canadá, Japón, han podido revolucionar porque son países que a lo mejor y su gobierno sí está interesado, sus docentes están interesados en la educación, ¿no? Pero considero que nuestro país aún así sigue en retroceso, ¿no? Y por otro punto también nos habla acerca de la globalización. Siento que en sí México está inmerso en la globalización, pero no en todos los aspectos en los que debería estar al 100%, ¿no? Considero que parte de la globalización es estar inmerso igual en los desarrollos tecnológicos, científicos que la globalización conlleva a tener también en el ámbito educativo, pero considero que nuestro país aún no está, porque nuestros políticos, nuestra política pública se encarga más en invertir en otros casos que invertir al 100% en la educación, ¿no? Vemos muchos estudiantes que concursan, se van a otros países, a concursos de robótica, olimpiadas matemáticas, y pues que son exhibidos igual, que no tienen ningún apoyo en sí de las autoridades educativas, no consiguen ese apoyo de manera aparte, ¿no? De manera ya ellos personal. Entonces, en sí, ¿dónde está quedando esa política educativa, ¿no? Invertir en la educación, invertir en que nuestros jóvenes vayan más allá, invertir en creatividad, invertir en que nuestro país, porque considero también que como país somos los alumnos son potencia también en conocimiento, y muchos de ellos han demostrado ganando primeros lugares en olimpiadas a niveles internacionales, ¿no? Pero falta en nuestra política educativa, aún le falta invertir en ese ámbito, explotar todas esas creatividades, todos esos conocimientos, todas esas potencias que muchos alumnos tienen, ¿no? Ahora en la actualidad. Entonces, en lo que es el tema de la globalización, considero que sí nos falta estar más inmersos en el desarrollo tecnológico. Somos un país que estamos sumamente atrasados en eso. Vemos escuelas, otras escuelas a niveles internacionales, donde el uso de la tecnología de manera adecuada en el aula ha logrado ir allá a grandes avances educativos. Pero aquí en nuestro país, desafortunadamente,
no contamos con eso. Podemos ver escuelas en nuestro país que donde ni siquiera los niños toman clases bajo un árbol, o donde no tienen ni un baño, ni un pupitre donde sentarse y realizar las actividades. Entonces, considero que le falta más a nuestra política educativa poder invertir en ese ámbito para lograr alumnos con excelencia. Como conclusión podría dar que en nuestras manos está, como docentes, como padres de familia, algunas autoridades en lo que son las políticas educativas, como la UNICEF, la UNESCO, la CEPAL, enfocarse más a realizar en sí verdaderamente su trabajo y enfocarse más en que muchos de los recursos que son otorgados para el ámbito educativo sean realmente destinados para lo que son otorgados, ¿no? Considero que en ese ámbito sí a nuestro país nos falta más apoyo, más conciencia, vernos reflejados el día de mañana, qué tipo de país queremos tener, qué tipo de alumnos como docentes queremos formar, para así poder ver el tipo de educación que queremos tener el día de mañana en nuestro país. Gracias.